Las comunidades autónomas tendrán que hacer un esfuerzo importante. Son palabras textuales que ha utilizado hoy mismo el presidente del Gobierno de España. ¿Y para qué las ha utilizado Mariano Rajoy? Pues para referirse al techo de déficit de las comunidades autónomas. Un esfuerzo importante. Y esto en la víspera de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrá lugar mañana. Las comunidades autónomas españolas en su conjunto van a tener que recortar más de 15.000 millones de euros. ¿En Asturias cuánto? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Con qué consecuencias? ¿Tienen razones, tienen ustedes, ciudadanos, razones para estar preocupados ante estas noticias? Son asuntos que trasladamos a nuestra mesa de debate en 30. Esta noche la compartimos con Miguel Presnos, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. También nos acompaña Ovidio de la Roza, es el presidente de la Patronal de Transporte ASETRA. Maribel Ugilde, periodista y profesora, y nos acompaña también el doctor cirujano Ramón Abascal, que es jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Central de Asturias. Muy buenas noches, bienvenidos los cuatro, gracias por acompañarnos. Les pido, para empezar, una sola palabra que refleje lo que ustedes pulsan en la calle con respecto a los recortes. Miguel. Yo diría miedo. Ovidio. Inquietud y un tanto de acongojamiento. Maribel. Hastío. Hastío. ¿Y Ramón? Sí, susto. Susto. Está asustada. La siguiente pregunta, ¿consideran que es justificada esa sensación que ustedes mismos pulsan, que existe en la calle de Asturias, y entran en debate ya? Bueno, yo creo que en parte es justificada por la falta de información. Yo creo que parte del miedo es lo provoca el desconocimiento de saber en qué se va a traducir esta necesidad de ajuste presupuestario y dónde y a quién van a afectar los recortes. Ovidio. Yo no sé si hay poca información o muchas veces tenemos demasiada información, pero muy confusa y muy contradictoria. En todo caso, se está hablando de recortes en un proceso que yo, en principio, diría que antes de recortes debiéramos hablar de gestión eficiente y de reforma fiscal. Ramón. Bueno, efectivamente, la gestión eficiente pasa por los recortes, querido Ovidio. Mira, yo creo sinceramente que ahora estamos en un momento difícil. Se acabó aquello de trabajar menos y ganar más, desde luego, esta mentalidad hay que cambiarla, tenemos que cambiar todos el chip. Desde luego mucha gente está asustada, otra está diciendo, pero bueno, ¿dónde nos metieron? Pero claro, al final, ¿qué pasa? Pues que vamos a dejar de marear la perdiz. ¿Y la perdiz qué es? Pues la perdiz engordó a costa de las autonomías, se gastó en exceso y a las autonomías ahora el gobierno va a tener que exigirles el restringir gastos. ¿Y cómo se hace? Pues efectivamente analizando la gestión, una por una. Y lo que sobra habrá que limitar. ¿Estáis de acuerdo en esto que acaba de plantear Ramón? ¿De que ha habido exceso en las comunidades autónomas? Bueno, yo creo que seguramente ha habido un exceso generalizado, no solo en las comunidades autónomas, en el propio Estado y en los entes locales. Lo que pasa es que yo creo que también la vía no solo es un problema de gastar menos, lo importante es saber dónde se va a gastar menos, y yo creo que también otra cuestión importante es la manera de recaudar más. Entonces, para equilibrar eso se puede hacer a través de la vía de la recaudación. Yo creo que en ese sentido sería muy importante pues acabar con el fraude fiscal y bueno, tratar de acrecer más recursos a las arcas públicas, por ejemplo, potenciando la progresividad fiscal. Maribel, tú habías elegido hastío como palabra. Yo había elegido hastío, aunque ahora iba a decir algo del exceso, pero bueno, había elegido hastío y yo creo que hay razones justificadas para sentir hastío, porque no sabemos qué nos está pasando, por qué nos está pasando, cuánto nos va a costar, a dónde vamos a llegar y si quienes tienen que solucionarlo son capaces de hacerlo. O sea que el hastío está más que justificado. Y en cuanto al concepto de exceso, nos quieren vender que ese exceso se debe a lo que nos están dando, a lo que los ciudadanos estamos recibiendo, que parece ser que es algo que realmente es desproporcionadamente de más, ¿no? En realidad el exceso se ha ido por otros sitios que no acabamos de conocer muy bien, pero el exceso no es lo que nos estaban dando, el exceso es lo que nos han quitado, que es distinto. Lo que estábamos recibiendo es lo que nos merecíamos. Seguimos haciendo lo mismo, trabajando igual, todos seguimos trabajando igual. Los que estamos Bueno, en esta mesa, ahí introduciría una matización. El paro ha crecido,
también lo ha hecho en Asturias. El último dato que conocíamos el viernes nos deja al borde de los 100.000 parados y de esos 100.000, casi 100.000 parados, casi 2/3 no reciben ningún tipo de prestación. Hay muchas personas que nos están viendo esta noche en sus casas que han hecho ajustes en sus casas y en sus economías en el último año y durante más que el último año. ¿Los recortes son la única salida? Vamos a ver, cuando hablamos de derroche, que hubo derroche, no olvidemos algo que es muy importante. Hubo derroches en las administraciones públicas, pero las familias están también muy endeudadas. Los empresarios están muy endeudados. Y en este sistema de endeudamiento también han tenido mucho culpa las entidades financieras, que hasta hace muy poquito tiempo el dinero corría muy fácil y con mucha facilidad accedías a los créditos. Todo ello convino, efectivamente, en una deuda global que ahora tenemos que devolver y pagar, porque lo que se te presta, evidentemente hay que devolverlo. Y ahí es donde tenemos el gran problema. Mira, decías que mañana hay una reunión precisamente... El Consejo de Política Fiscal y Financiera. Bueno, pues en la penúltima reunión del Consejo de Política Financiera de las Comunidades Autónomas, ¿sabes cómo se solucionó? Y estamos hablando de hace 2 años. Poniendo el Estado 11.000 millones de euros más a repartir entre las comunidades autónomas. Y ya estábamos en plena recesión. Ya estamos en plena recesión. De aquellos polvos vienen estos lodos. Por tanto, es verdad que ahora, como tenemos que devolver aquello que se nos ha prestado, es verdad que tenemos que ajustar muchísimo, pues evidentemente, nuestra capacidad de ingresos y nuestra capacidad en 30, de gasto. Ovidio, por concluir. Bien, Ramón, ¿qué estabas sintiendo? Bueno, yo un poco en lo mismo, Ovidio, pero a nivel de nuestra autonomía, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, en sanidad. Bueno, en sanidad estamos sobredimensionados. Tenemos muchísimos hospitales, es el sitio de España, es la región de España con más camas por habitante y es la región más cara juntamente con Aragón. ¿Y cómo vamos a poder solucionar eso? Pues habrá que restringir el gasto, habrá que entrar el copago, aunque ningún político lo quiera decir. Ramón, pregunto, ¿está planteando la necesidad de suprimir servicios hospitalarios, por poner un ejemplo, Barrio, el occidente de Asturias? No, con una buena carretera se solucionaba, pero desde luego no se puede suprimir de un día para otro, pero sí restringir y gestionar bien. ¿Se da cuenta que hay espectadores que nos estarán viendo de esa y dirán comarca, de Coaña, que yo tengo derecho de Navia, y de Cangas, claro, pero resulta y estarán que alarmados ante ese planteamiento? No, alarmados no, porque ellos saben como yo, que llevo 38 años en esta profesión, que si tienen un problema serio, el paisano de la boina coge el taxi y viene corriendo para aquí. Quiere decir que esa teoría de tenemos que tener de todo en todos los sitios, nada más que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, en nuestra administración del Principado hay 70 y pico, no me acuerdo si son casi 80 empresas paralelas, que lo único que hicieron fue formarlas para huir del derecho administrativo, para huir del control. Pero ojo, esas empresas están dotadas de director, de gerente, de economista, del área, y luego, eso sí, solamente un indio, un auxiliar administrativo. Y resulta que tenemos funcionarios, figuraos lo que os voy a contar, en Nueva York, que es de las ciudades donde más administrativos y funcionarios hay, corresponden un funcionario cada 145 habitantes. Desde luego no nos vamos a comparar ahora con los americanos porque ni es nuestra cultura. Ellos trabajan y viven para trabajar y nosotros trabajamos para vivir. O sea que ya tenemos una mentalidad distinta. Ellos son la mayoría luteranos y de un aspecto importante que es la religión, y el ganar dinero les supone desde luego un esfuerzo, pero no es en la finalidad ganar dinero. Cultura de pelotazo hay muy poca. Aquí hay mucha. Miguel. Sí, no, yo lo que quería insistir es que, bueno, a mí me pareció muy gráfica, como casi toda es una viñeta muy reciente del Roto, en el que decía, detrás de los números hay personas, ¿no? Entonces yo creo que decir, no solo detrás, sino de delante. Y yo creo que ahora, por ejemplo, en el caso de Asturias, me parece muy importante que teniendo unas elecciones en fechas muy próximas, yo lo que les exigiría a los candidatos que se presentan a las elecciones es que concreten sus propuestas, que nos digan si es que hay que recortar, ¿cómo lo van a recortar? Porque yo creo que además de déficit presupuestario, uno de los problemas que tenemos en esta sociedad es un déficit de responsabilidad, es decir, de que la gente, nosotros los ciudadanos, no exigimos a los políticos que nos digan con claridad qué es lo que pretenden hacer y desde luego no hay una relación de premio o castigo en función de eso. Entonces yo creo que
En esta ocasión, que las elecciones asturianas prácticamente no coinciden con ninguna más que con las andaluzas, Asturias tiene que ser el centro del debate. Y en este caso, el debate económico, y por tanto las formaciones políticas tienen que decir qué es lo que van a hacer. Pues precisamente en un debate económico han participado hoy los representantes de los 4 partidos con representación en la Junta General del Principado. Un debate económico, hasta allí nos hemos desplazado para preguntarles cuál es su posicionamiento frente a los posibles recortes a los que obligue el techo del déficit. Esto es lo que nos han contado. Se intentará que no afecte a los servicios esenciales de bienestar, sanidad y educación, pero evidentemente es un recorte, si realmente asciende a esos 450 millones de euros, tan brutal que bueno, realmente va a ser difícil instrumentar un modelo que permita seguir manteniendo todo como estaba hasta ahora. Procuraremos que la reducción del déficit, la reducción del gasto público para acomodar el déficit a los objetivos previstos no afecte a los servicios públicos esenciales. Ese es un compromiso político, nosotros lo vamos a mantener. Nosotros seguiremos apostando por estos servicios básicos y lo que hay que revisar es todo lo que es el resto de gasto de la administración pública, las subvenciones nominativas, las transferencias, todo lo que es el sector público, pues estas más de 85 entidades, entes, fundaciones. Se trata de que los ciudadanos no paguen las consecuencias. No paguen las consecuencias porque las comunidades autónomas son precisamente las que prestan los servicios que de forma más directa afectan a la vida de los ciudadanos, la sanidad, la educación, las prestaciones sociales. Eso no lo presta ya el Estado. Por supuesto, adelante, Ovidio. Yo sinceramente estuve escuchando a los 4 representantes y que candidatos a la presidencia, bueno, no, uno no es candidato, Lastra no es candidato, es portavoz del PSOE. El representante de Foro es consejero en el actual gobierno, va en las listas, pero no es el cabeza de lista. Efectivamente, también es portavoz. Pero vamos a ver, para mí es pura retórica. Y es pura retórica, voy a decir por qué. Que no afecten a los servicios esenciales. Señores, sanidad, educación y servicios sociales superan el 80% de total del presupuesto del Principado. Más del 80% del presupuesto del Principado. Si usted no actúa sobre el 80% o más del 80% del presupuesto del Principado, ¿de qué estamos hablando? No, tiene que decir, yo estoy de acuerdo que digan, oiga, que no perdamos calidad. Yo soy el primero que no quiero perder calidad, ni en la sanidad ni en la educación. Soy el primero que no quiero perderla. Pero aquí tenemos además un experto en temas precisamente de salud. Y nos ha dicho, no hoy, yo ya he leído en otras ocasiones, que se puede mantener la calidad de servicio con una mejor gestión sanitaria, por ejemplo, hablando del tema sanitario. Y ahí sí que puedes, efectivamente, por eso ya hablé al principio de gestión antes de recortes, por eso ya hablo de que se pueden mantener los mismos servicios o la misma calidad de servicio con una mejor gestión. Yo creo que cada vez que hablamos de este tema, que es el temazo, ¿verdad? Es el temazo de los últimos meses y las últimas semanas, siempre repetimos los mismos mantras, siempre es igual. Escuchamos siempre lo mismo, que van a intentar no recortar en educación y en sanidad y en servicios sociales, que de alguna manera la culpa la tenemos todos, pero particularmente las familias que nos hemos creído que podíamos vivir por encima de nuestras posibilidades. Yo creo que tenemos que romper un poco esa dinámica, o por ejemplo lo que comentaba Miguel, de tenemos que escuchar sinceramente, que nos digan sinceramente los políticos qué es lo que van a hacer. Cuando en el fondo todos sabemos que estamos un poco participando del mismo teatro. O sea, sabemos que los políticos digan lo que digan, luego harán lo que tengan que hacer. O lo que no es que dé más remedio que hacer, y sabemos que vamos a ver recortes. Lo que no sabemos es hasta dónde se va a recortar y qué nos va a tocar ver. La cuestión es que nos están pidiendo que recortemos sobre los recortes. Nos están pidiendo que hagamos una economía de crisis en recesión. O sea que al final sabemos que nos queda un desierto muy largo por delante, mucho más largo de lo que hemos tenido por detrás, y que vamos a tener que reconstruirnos sobre prácticamente un territorio arrasado. Miguel. Sí, yo de todas maneras sería un poco, no me tomaría, no digo en serio, pero tomaría con ciertos matices a veces ciertos compromisos, porque esto que dice el presidente del Gobierno de que las comunidades van a tener que cumplir, bueno, ya veremos.
Hacer un esfuerzo importante, ha dicho hoy, por citar textualmente sus palabras. Pero yo creo que Rajoy. eso es más una llamada de atención que un compromiso de que eso vaya a ocurrir realmente. En el pasado se han ido incumpliendo sistemáticamente esos compromisos. En el ámbito de la Unión Europea, los países por definición incumplidores han sido Alemania y Francia. Por tanto, yo no, creo que a veces caemos un poco en el simbolismo de las cifras. Y yo creo que ayer, por ejemplo, varios profesores de la Universidad de Oviedo de Economía, el profesor Monasterio o Roberto Fernández Llera, hablaban de que si no se cumple lo del 3% en el 2013 y se cumple en el 2014, tampoco va a pasar nada. Es decir, que no hay tampoco que obsesionarse. Pero es que parece que sí va a pasar algo y que se traslada a la ciudadanía la sensación de que tiene que ser así y que tiene que ser en ese plazo de tiempo y que no se sabe si hay agujeros en el cinturón, pero si no los hay, que va a haber que hacerlos. Bueno, meter miedo es una forma de hacer más dócil. ¿Hay una estrategia de miedo claro. en este tipo de informaciones? Ya que Yo creo mencionas. que sí. Yo creo que sí. Sí, y además miedo, digamos que a diferentes estratos, ¿no? Sí. Desde luego al ciudadano se le mete miedo y el ciudadano se queda como un poco paralizado. Y el miedo es peligrosísimo. Ya, pero bueno, lo del miedo sí, pero volvemos a lo mismo. De los 4 señores que dijeron ahí, uno dijo, vamos a procurar, otro, bueno, es que son los servicios que tenemos, al final, bla, 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 demagogia. En sanidad, por ejemplo, ¿qué se puede? Pues empieza desde los 6.000 empleados que somos en el central hasta verdaderamente lo necesario. Yo en mi hospital llevo 38 años, cuando estaba en el Hospital General había un gerente, un director médico elegido por los médicos, una enfermera jefe y un jefe del área económica, que eran funcionarios. Y ahora resulta que en la estructura de Luca tenemos un gerente, un subgerente, un director médico, un director quirúrgico, subdirectores de todos los ámbitos, subdirectores de enfermería, el área económica con el administrador, el secretario del administrador. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Y en sanidad, en el SESPA, lo mismo, directores generales, si no los necesitamos. Si pero los hay que pensar que todo ese volumen de personas, que son 6.000, en este caso citadas por Ramón Abascal y circunscritas a Luca, son personas que también irían al paro, se ganan el sueldo, pero tributan, porque ahí es donde está la delgada línea roja, pero ahí voy. Que frena los recortes público, para mantener la actividad. Pero esto es el problema. Un empleado público cuesta 5 veces más que un empleado privado. Y aquí estamos haciendo sociedades paralelas. Por ejemplo, Bilbao tiene una constructora, que es Sedes. No tengo nada en contra de Sedes, pero ¿qué pinta Sedes haciendo casas si hay constructores? Y de eso así. Sí, pero el problema, antes comentabas, Ramón, algo que dijiste una frase que yo quise continuar, que es la frase, decías que queríamos todo en todos los sitios. Claro. Lo queremos todo, pero seguramente no vamos a poder tenerlo en todos los sitios. Seguro. Y quizás dejamos que creciese el monstruo. Lo que pasa es que ahora nos quieren quitar todo de todos los sitios, o casi todo de todos los sitios, o hacernos creer que tenemos que pagar por todo. Claro, entonces, en algún momento hay que poner la línea. No voy a hablar de sanidad, perdonadme que rompa un poco el tema, pero de un tema, palabras de Ana Pastor, ministra de Fomento. FEBE aumentó en 5 años, por 5, la deuda pasó de 110 millones de euros a 510 millones de euros. Directivos se multiplicaron por 3 y la demanda de pasajeros ha bajado el 50%. Explícamelo. Ya no estoy hablando de sanidad, ya no estoy hablando de educación, estoy hablando de una empresa pública, que en 5 años ha quintuplicado su déficit, ha multiplicado por 3 sus directivos, su cuerpo directivo, cuando imagino que tendría que reducirlo. Claro. Si tiene la mitad de viajeros, tiene la mitad de tráficos, no creo que necesite tantos directivos. Pero todo el mundo dejó que eso ocurriera, Ovidio, todo el mundo dejó que eso ocurriera. Yo estoy denunciando, yo estoy poniendo un hecho encima de la mesa, porque estamos hablando de recortes, Oiga, recorten. Es como si hubiese ocurrido solo, pero no ocurrió solo. Pero antes de recortarme usted en algunos aspectos, recórteme usted en otros que evidentemente están ahí y están constatados. Eso son cifras, eso no es una opinión, eso son cifras. Y te voy a decir mucho más empresas de estas características. Pues oiga, por eso yo insisto con el tema de gestión. Oiga, antes de irme usted a recortes, con lo que cuando se entiende por recorte, ¿qué se entiende? Que yo puedo tener peor sanidad, que yo puedo tener peor educación. Que sí, pero empezamos por el final, empecemos por el principio, empecemos limpiando la gestión, es decir, nos hemos enterado de que en Valencia... La pregunta que os lanzaba antes, y retomo también la participación de Miguel, sí. Y es, ¿dónde está la delgada línea roja que separa el límite entre el recorte y el colapso económico? Porque obviamente recortes, claro. En Asturias de hecho hemos tenido recortes en el último año, retenciones de créditos, ha habido ajustes importantes,
y el paro ha seguido creciendo, la actividad sigue bajando y parece que no se acaba de encontrar el punto de equilibrio entre una cosa y otra. Miguel antes y luego Ramón. Sí, bueno, es que básicamente eso es la política, claro, tomar decisiones, ¿no? Y asumir el coste de acertar o no con esa decisión. Entonces, yo creo que, volviendo a una cuestión anterior, además de déficit presupuestario, tenemos otro tipo de déficit de responsabilidad, incluso déficit democrático, porque creo que no se han tomado las decisiones como debían de tenerse, incluso un déficit ciudadano, porque nosotros también durante bastante tiempo hemos asistido a esta situación y no nos quejamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay que poner el acento en otro tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, simplemente con el recorte económico la situación por sí sola no va a mejorar. Es decir, hay otro tipo de políticas que se están haciendo en otros países, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, que es que tratar de combinar una mejor gestión. El servicio público no tiene por qué ser un mal gestor. No necesariamente, y no tiene necesariamente por qué inflar ese coste. De todas maneras, insisto, yo creo que si no hay una política de estímulo y de crecimiento, podremos ser los campeones del déficit en Europa, pero seguramente acabaremos muriendo de ese éxito. Ramón no estaba muy de acuerdo con algo que estaba diciendo Miguel, por el gesto. Desde luego, ese equilibrio es dificilísimo y el político tiene que mojarse. Y estamos acostumbrados a que nos engañen. Estamos acostumbrados a que nos cuenten mentiras y encima nos las creemos porque nos iba bien hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa? Que llega Rajoy y se encuentra en Europa que dice Alemania, oye, mira, no, se acabó. Claro, eso es una ventaja por un lado. Es una desventaja en el sentido de que te van a coger y te van a tomar la lección cada 15 días. Pero por lo menos es una ventaja porque va a haber la racionalidad del equilibrio y cada autonomía va a tener que coger y decir, ¿cuántos asesores hay aquí? Fuera. ¿Estos van al paro? Bueno, pues que vayan a la empresa privada. Quiere decir que el truco no está en decir solamente hay que eliminar 200.000 puestos, no. El truco está en fomentar luego el estímulo privado, etcétera, porque es que aquí está muerto. Ya, pero esto es una mamandurria de provincia. Yo creo que no es luego, es en paralelo. Es que la cuestión es, estamos recortando, y ahora la palabra es recortes, pero la cuestión es que estamos recortando sobre un Estado, un país que está en recesión, una recesión bestial, como no se recuerda. Tienes que, a la vez que recortar, tienes que fomentar que la economía se vuelva a reactivar, y eso no se está haciendo. Pero eso se fomenta de varias formas. La raya roja está en priorizar, es decir, yo me queda una partida menor para invertir y ser locomotora de la economía y tengo que estar en esa línea fina de saber hasta dónde yo puedo efectivamente ir. Por una parte recorte, pero por otra parte impulsar desde el gobierno. Y no solamente es en el tema económico. En 30, Ovidio. El gobierno tiene que ser en crear las condiciones donde no los empresarios puedan precisamente poder competir y poder crear empleo. Vamos a ver, y eso no es dinero, ¿eh? Vamos a incorporar a nuestro debate la opinión también de la calle. Les hemos preguntado a los ciudadanos esta tarde si ellos consideran que las comunidades autónomas tienen margen para recortar y dónde. Vean lo que nos han contado. Los recortes sociales y todo eso no. Yo creo que si hubieran subido, ¿por qué no pudieran haber subido 1 punto, 2 puntos el IVA? La administración pública es una cosa que hay que adelgazar, porque vamos a ver, ¿cómo puede haber más funcionarios ahora con todos los adelantos de informática que hay? Los de la mesa redonda, que recorten, no a los obreros, ¿no? Que recorten los sueldos los políticos, joder, claro, y que no sea el trabajo, lo único. Sanidad nada, recortaron sanidad lo último. Si te parece que tenemos poco en Asturias, que era lo más grande de España, y mira cómo quedamos. Bueno, pues esas son algunas de las sensaciones que hemos pulsado en la calle. Por concluir este bloque que llevamos entrando en la recta final, nos quedan 7 minutos, 23 segundos, 22 ya de programa. Hablabas, Ovidio, de que los gobiernos deben crear el espacio, las condiciones para generar actividad. Esto se ha producido en Asturias, estamos en esa situación. Debería de producirse el día 26 de marzo, después de las elecciones. En el escenario electoral en el que estamos, ¿qué puede pasar? En Asturias no se ha producido, desgraciadamente, porque un gobierno minoría no tuvo la capacidad o no pudo entrar en ningún tipo, ni siquiera tener unos presupuestos, que son donde se fija la política del gobierno, no ha podido tener unos presupuestos. Nosotros, al menos yo lo que espero, es que el día 26 tengamos un gobierno con una mayoría suficiente. No creo que ningún partido vaya a conseguirla, pero bueno, que haya una coalición, haya una suma de voluntades políticas para tener un gobierno estable con unos presupuestos y que fije una política precisamente basada en esos presupuestos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que también yo creo que hay que ser consciente de las limitaciones que tiene hoy en día un gobierno de una comunidad autónoma, y más de una comunidad autónoma como Asturias. Es decir, muchas cosas ya no dependen de nosotros, de este gobierno, por muy bien que lo quiera hacer. Obviamente, si lo hace mal, va a ir a peor, ¿no? Pero haciéndolo bien, insisto, depende
depende de la política nacional, de la política europea, y yo creo que otro de los déficits que se constata con esta situación es el déficit de la política. Es decir, de la capacidad de poner fin a una situación que ya no está en tu mano. El malestar que traducían algunas de las opiniones que veíamos en el vídeo anterior, nuestra encuesta de la calle, ¿crees que tiene que ver con eso? Con un déficit de la actividad política. No difiere mucho de lo que pensamos nosotros. Y desilusión, y pues eso, que dejen de marear la perdiz. Yo creo una cosa, y creo además que la gente es bastante consciente. Hace unos meses se eligió el centro derecha. La gente va a elegir otra vez el centro derecha. ¿Cuál es el problema? Pues que habrá que pensar bien la gente que verdaderamente intentó hacer cosas y no los dejaron. Porque no lo olvidemos. Este gobierno quiso hacer un montón de cosas y quedó bloqueado automáticamente. ¿Tenéis todos esa misma sensación? Hombre, yo lo ponía la Nueva España. Siendo todavía más general, yo creo que las personas que van a votar el día 25 saben en el fondo que tal y como está el panorama, voten a quien voten, los recortes vienen ahí de una manera o de otra y se van a parecer mucho las políticas de unos y de otros. Se van a parecer demasiado. Yo dentro de que hay unos límites, estoy de acuerdo contigo, que hay unos límites presupuestarios, que hay unos límites que vienen impuestos por la propia Comunidad Europea, por la propia Gobierno español, de luego no es lo mismo gestionar de una forma que gestionar de otra. No es lo mismo. Y prueba la hemos tenido hasta el momento. Hasta ahora. Que hemos tenido muchas veces pues actuaciones sin partidas presupuestarias correspondientes que nos han llevado también a estas situaciones. Por tanto, aunque evidentemente los políticos son un producto de los propios ciudadanos, no lo olvidemos, pero no es lo mismo que gestionen unos a que gestionen otros, al menos en mi opinión. Yo en mi hospital, una notina nada más, en el cajón de abajo había facturas a proveedores, al frutero, al carnicero, unas cosas de dolor. Y entonces ahora esta gente se le fue pagando. Entonces dices tú, pero vamos a ver, ¿pero esto cómo era? Esta obra de Luca, aparte de ser faraónica, ¿cómo era? Hicieron una sociedad para controlar a la gestión de Luca que se llama Gispasa. ¿Pero eso qué es? ¿No hay funcionarios suficientes para poder hacer las cosas? ¿No sabemos los médicos lo que necesitamos? Pero eso para estamos en los últimos 4 minutos. Claro. Estamos en los últimos 4 minutos y tengo que interrumpirles para dosificar ese tiempo porque les pido una conclusión final a propósito del déficit, pero teniendo en cuenta lo que estaban diciendo y otra de las noticias de alcance del día, que se refiere a las tarifas del puerto del Musel. Tarifas que se hizo público, que se estaba barajando una subida del 30%, que finalmente el presidente de la Autoridad Portuaria del Musel hoy ha dicho que está negociando con puertos del Estado que esa tarifa sea del 10%, y cómo esa tarifa y esa situación en el puerto del Musel puede afectar a la industria y la industria tradicional asturiana de la que dependen miles de familias. Conclusión en 30. Sí, yo básicamente que hay que tener en cuenta la necesidad de recortar, de ajustar el presupuesto, pero también sobre todo la necesidad de conseguir nuevos ingresos. En ese sentido yo creo que el propio gobierno asturiano tendría, aunque no dependa totalmente de nuestra comunidad autónoma, pues explorar una mayor progresividad fiscal y acelerar mucho las inspecciones en materia de fraude fiscal. Ovidio. Hombre, sin duda viene una situación dada también por todo el tema de la ampliación del puerto y el sobrecoste, viene una mala gestión de la actualidad portuaria anterior, sin ninguna duda, pero en todo caso también es cierto que intentar ahora ir a unas tasas de 30% en estos momentos es condenar al puerto de Musel en este caso a ser poco competitivo, no poder captar nuevos tráficos, consecuentemente entrar en mayor déficit y sobre todo no olvidemos que castigaría y en momentos muy delicados a los mayores usuarios que en este momento tiene el puerto de Gijón, como son Arcelor, Grupo Masabel, Hidroeléctrica Cantábrico, los propios transportistas, etcétera. Es decir, que encima haría menos competitivas las propias empresas que en estos momentos son cautivas de los tráficos del puerto de Musel. Al Musel hace tiempo que no me salen las cuentas, ¿no? Hace mucho tiempo ya que no me salen las cuentas y era previsible que en algún momento hablase de subir las tarifas. El problema es que el Musel es un puerto ya caro de por sí, o sea que sería todavía más caro. Entonces, como tenemos que ser competitivos en tantas cosas, también el Musel tiene que competir y así competiría fatal. Y encima estamos en un momento en el que las empresas, por ejemplo Arcelor, están hablando de recortar también. Y encima les decimos, están hablando hasta de cerrar. Peor. De manera que estamos diciendo que tienen que pagar más por lo mismo. En fin, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, está claro. Desde luego yo estoy de acuerdo con Ovidio, me parece, un 30% más me parece de loco. Es como meter el enemigo en casa, o sea, ni lo tenía que haber dicho. Pues a lo mejor fue un sondeo, a lo mejor fue un, vamos a lanzar esto a ver. ¿Un globo sonda? ¿De la subida de las tarifas en general política, o la primera subida de la que se habló del 30%? En política son muy amigos los políticos en general, poco sensibles y poco sensatos a lanzar globos de opinión y hacer una opinión de criterio. Entonces, bueno, me parece ridículo que yo, siendo médico, en las cuentas de mi casa, si me cobraron X y ahora voy a cobrar el 50% más, pues a ver, ¿a quién vendo? Es
que no es de sentido, es el mundo al revés, ¿no? Ramón, date cuenta que estamos hablando que el puerto del Musel genera el 12% del Producto Interior Bruto de Asturias. No estamos hablando de cualquier cosa. Y además, que con las aspiraciones, cuando haces una ampliación, no es para hacer una obra en sí misma, es precisamente para hacerlo más competitivo y tener mayor capacidad. Entonces es una absoluta contradicción. Os recuerdo las palabras que citabais al principio: miedo, inquietud, hastío. Os pedíamos una palabra para definir la sensación que pulsabais en la calle, ahora os pedimos para concluir una palabra que defina vuestra sensación a la luz de estas noticias que hemos estado intentando analizar esta noche. Miguel. Bueno, pues yo cierto escepticismo en que las cosas puedan cambiar a corto plazo. Escepticismo. Yo estoy convencido que vamos a salir. Sí. Convencimiento. Yo voy a decir mesura, porque yo creo que tenemos que ser sensatos. Medida la decía Platón, en la Academia Platón decía que no entre nadie que no sepa geometría. Eso es el gran problema básico nuestro. Yo lo que quiero transmitir es que hay que ir a votar, ilusión y trabajo. Está dicho. Hasta aquí nuestro debate en 30 en este lunes. Mañana volvemos a la misma hora, a las 9:30 de la noche. Contamos con todos ustedes y con nuevos invitados: Miguel, Ovidio, Maribel, Ramón. Muchísimas gracias. Gracias. Mañana les esperamos a las 9:30 aquí en TPA en Debate en 30. Adiós.